¿Cómo están? Muy bienvenidos aquí a su canal Fe con Razón. Mi nombre es Gonzalo Chuaki y quería decirles que el lema de nuestro canal es damos razón de nuestra esperanza, dar razón de tu esperanza. ¿Y quién es la esperanza? Ni más ni menos que Cristo, nuestra fe. Dar razón de nuestra fe. Por eso este canal se llama Fe con Razón. El día de hoy vamos a hablar sobre el último Papa, las señales que inquietan al mundo católico. Vamos a ver cosas sobrenaturales también, cosas extrañas que han ocurrido en el mundo y cómo Dios nos va mostrando signos. Nos va mostrando signos que van a determinar justamente el periodo que estamos viviendo como mundo y como iglesia incluso. La iglesia es un regulador de lo que pasa en el mundo. Entonces, lo primero que quiero mostrarles es un videito muy breve que tiene que ver justamente con cuando el Papa Benedicto renuncia. Yo lo tengo como generalmente de fondo pantalla, hoy día no porque hay mucha luminosidad y se ve mal. Entonces, pero es ese rayo que cae en el Vaticano, cuando el Papa el mismo día renuncia, Papa Benedicto, y siguiente a los meses y todo el proceso, asume después electo el Papa Francisco. Vamos a ver esta noticia que tiene que ver justamente con tratar de responder esta pregunta. El último Papa, acaba de morir el último Papa, y el Papa que viene, ¿cómo va a ser? Lo hemos hablado, pero ahora vamos a mostrar signos de Dios y signos de los tiempos. ¿No? Lo que ocurrió a 2 horas del anuncio de la renuncia del Papa, un rayo en la cúpula de la Basílica de San Pedro. Allí está la imagen, el video. Hasta ahora solo se conocía la foto. Un rayo cae sobre la cúpula de la Basílica de San Pedro. Del Papa, un rayo en la cúpula de la Basílica de San Pedro. Allí está la imagen, el video. Hasta ahora solo se conocía la foto. Un rayo cae sobre la cúpula de la Basílica de San Pedro. Y para los creyentes esto es un indicio más. Para los escépticos queda el refugio de la casualidad. Bien, ahí tenemos entonces como que Dios te va indicando que están ocurriendo fenómenos importantes. Claro, como decía, para los escépticos es un tema de casualidad, ¿no es cierto? Para los creyentes es un signo de Dios. Pero cuando los signos se van acumulando, las coincidencias también van siendo cada vez más difíciles, vamos encontrando ciertas señales. También nosotros ya lo hemos visto en el programa. Ahora yo les traje el video del rayo, porque había un video del rayo, y también les traje el video de cuando el Papa Francisco, ya como Papa, pasado el tiempo, estaba de cumpleaños y cae un rayo sobre una iglesia de Rosario en Argentina, justo el día del cumpleaños del Papa, y cae sobre la estatua de San Pedro Apóstol, y en ese momento se le cae la aureola y se le cae también las llaves del reino, que son tan simbólicas. Entonces, y al día siguiente fue Fiduciam Supplicans, que es justamente cómo el modernismo y el progresismo se metieron dentro de la iglesia cuando el Papa
aprueba este documento donde permite la bendición religiosa católica a las parejas homosexuales. Veamos brevemente el video. Rayo destrozó la llave, la mano que bendecía y la aureola de la estatua de San Pedro de la fachada de la iglesia Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás, santuario de Buenos Aires, en Argentina. El incidente ocurrió el 17 de diciembre, día del cumpleaños del Papa Francisco, vísperas de la divulgación del documento Fiducia Supplicans, en la que permite bendiciones a parejas de homosexuales. Ese día una tormenta asoló la zona. El rector del santuario se apresuró a rechazar la interpretación evidentemente simbólica, diciendo estas palabras: el santuario no está de acuerdo con la interpretación que se ha hecho respecto a los daños causados a la estatua de... Bien, ahí obviamente el párroco y los obispos en el mismo momento dijeron no tiene nada que ver con eso, ni con esa interpretación, una interpretación antojadiza de la gente, etc. Pero sabemos que hay algo más allá. Obviamente no pueden decirlo y tienen que decir lo contrario porque ellos dependen de la iglesia, económicamente hablando también, no solo espiritualmente. Bien, vamos a meternos de lleno entonces a lo que nos convoca el día de hoy, porque les tengo más imágenes, pero más actualizadas. Miren, fíjense la imagen, el título del programa del día de hoy se llama El último Papa, las señales que inquietan al mundo católico. Y yo fui bien provocador porque coloqué una imagen lleno de gente vitoreándolo, elogiándolo, y tal como lo había hecho en un programa anterior, yo le puse un signo de pregunta, ahora le puse una cruz invertida, no por San Pedro que muere por Cristo, sino como el símbolo anticristiano, como un símbolo del anticristo, o en este caso del profeta del anticristo, que lo hemos hablado tantas veces en el programa. ¿Ya? Para esto vamos a analizar el último secreto de Fátima, que también lo vimos en un programa, pero hoy día lo vamos a ver en relación a qué nos espera como Papa. Yo pienso que lo que dice esta tercera parte del secreto de Fátima va a hablar sobre la persona que llegue después de este cónclave. Es decir, el Papa que sea electo en este cónclave va a ser el Papa que se describe en el secreto que les voy a leer a continuación. Pero para eso quiero mostrarles, este es el informe perito de Begoña Sloker, que es una perita caligráfica, y hace un peritaje experta en España, una de las mejores, sobre el tercer secreto de Fátima. ¿Ya? Entonces ella lo hace por José María Zavala, que paga este informe, y en este peritaje que hace ella analiza, si ustedes se fijan donde dice abajo, hay 3 imágenes, 3 hojas, ¿no es cierto? En la primera hoja donde dice dubitado, es la hoja que la iglesia no ha dado a conocer, que se filtró, de 25 líneas, y que dice la explicación del secreto de Fátima. Las que están a mano derecha mía, las 2 otras hojas que están juntas, y dice, si ustedes se fijan, indubitado, es decir, son las originales que la iglesia ya dijo y que ya ocurrieron del tercer secreto de Fátima, escritos por Sor Lucía. Entonces, ¿qué hace esta perita caligráfica? Hace un análisis detallado, microscópico se podría decir incluso, ocupando toda su expertise en el informe para ver si la caligrafía que pertenece a la carta dubitada es del mismo puño y de la misma mano de la persona que escribió la carta indubitado, es decir, la carta que es reconocida por la iglesia y que es escritura sin lugar a duda de puño y letra de Sor Lucía de Fátima, de Sor Lucía de Fátima. Entonces vamos a ver eso. Se hace un análisis, si ustedes se fijan, un análisis letra por letra. Ustedes pueden ver la carta que se filtró y la carta que fue anunciada el año 2000 por parte de Joseph Ratzinger y de Bertone, el cardenal Bertone. Fíjense, la caligrafía es muy similar. Acá tenemos más análisis, ¿ven? Tenemos los análisis específicos de la carta que vamos a ver hoy día, que está en la explicación supuesta del secreto de Fátima, y la iglesia solamente nos dio la visión de los niños, de este papa que se caía en un monte y le disparaban y había una cruz
que estaba hecha de corcho, de madera de corcho, y antes de eso estaba la Virgen, y un ángel que estaba con una espada de fuego, y decía penitencia, 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 y Nuestra Señora, la Virgen, tomaba el brazo de este ángel y impedía que pasara eso. Eso ya se dijo, ya eso está reconocido por la Iglesia. Pero se filtró esta carta que yo tengo, según todo lo que he estudiado, el 99,9% de que es verdadera, y que tiene mucha relación con lo que vamos a vivir después del cónclave, cuando salga electo el nuevo Papa, el sucesor de Francisco. Bueno, ahí tenemos una imagen aumentada. Acá tenemos, por ejemplo, la primera es la letra indubitada de la carta del tercer secreto ya mostrada por la Iglesia Católica. Al otro lado tenemos la letra dubitada y tenemos un símil. Se unen las dos y son prácticamente la misma letra. Son las mismas letras y por lo tanto, si ustedes se fijan, el informe señala de que el documento dubitado aquí referenciado como tercera parte no revelada del secreto de Fátima ha sido realizada por la misma mano que el documento indubitado correspondiente a la primera y segunda parte del secreto de Fátima, redactados de puño y letra por Sor Lucía dos Santos en su tercera memoria del 31 de agosto de 1941. ¿Ya? Entonces, tenemos que es la misma. Y ahí tenemos dos párrafos. Identidad y semejanza gráfica con respecto a la velocidad. La clasificación de la escritura de acuerdo con su rapidez puede clasificarse así: precipitada, rápida, mesurada y lenta. Tanto en la indúbito como en la indúbita podemos observar que ambos documentos tienen características de rapidez como escritura extendida, ligada y simplificada, algo de inclinación hacia la derecha, avance progresivo y barras de T, con predominio a la derecha. ¿Ya? Entonces, esta carta que vamos a ver ahora, y que está en portugués, vamos a ver su traducción en español. Esta misma carta está exactamente igual, carta igual, escrita el año 44. Yo pienso que no está hablando del Papa que va a venir ahora. Es decir, del antipapa o más conocido como el profeta del anticristo. Es una hipótesis, yo estoy haciendo una hipótesis. A lo mejor vamos a tener un milagro y vamos a tener un santo papa y todo. Pero ojo, que sea un papa anticristiano, ojo, no significa que sea un papa no carismático. Es decir, un papa que tiene dominio de masas es porque es carismático. Y hay gente y líderes mundiales que están con el mal y son sumamente carismáticos con las masas. Por lo tanto, que este papa a lo mejor tenga buena pinta, logre llegar al corazón de las personas, la gente diga, oye, este papa sí que sí, este me gustó y todo. Hay que tener cuidado. Una cosa es lo que se dice, una cosa es cómo lo dice y una cosa es lo que se hace. Tiene que tener coherencia con la tradición de 2000 años y ahí uno puede comparar si es un buen papa o un mal papa. Ya. Esta carta está fechada en el año 1944, que es el tercer fragmento del secreto. Describe a un papa alabado por una multitud. Por eso yo les digo, cuando hay mucha gente que sigue a alguien, o esa persona se corrompió por la fama que tiene, por los dones que tiene, o esa persona prontamente se va a corromper. Es muy difícil encontrar un líder que no se corrompa. Y si esta persona más encima tiene ya sus cosas de antes, es decir, que no es católico, apostólico, romano, sino está infiltrado y todo, podemos tener ahí un excelente brazo derecho de lo que va a ser el anticristo. Del anticristo. Vamos a ver. Les voy a leer textual lo que dice esta carta. ¿Ya? Ahora se los voy a leer. Y vamos a ver si va a coincidir con la persona que va a salir electa. Hay que darle unos meses de papado y ahí vamos a ir viendo de a poquito si esto coincide. ¿Ya? Estamos ahora, todavía no llegamos a mayo, estamos finalizando el mes de abril y vamos a ver desde este programa si es que tiene sentido lo que estoy diciendo o si son puras tonterías nomás y vamos a ver que tenemos un santo papa.
Bien, dice Sor Lucía en relación a la explicación que le da la Santísima Virgen sobre el tercer secreto de Fátima. Insisto, no oficial, no revelado por la Iglesia, solo reveló la parte de la visión. La Iglesia no reveló esta parte, pero se filtró hace algunos años. Y según el peritaje, es escrita por Sor Lucía. Dice así: ahora voy a revelar la tercera parte del secreto. Esta parte es la de la apostasía de la iglesia, en la iglesia. ¿Qué es la apostasía? La deslealtad. Apóstata es desleal, es decir, se podría decir que la herejía, la autodestrucción de algunos católicos a su propia iglesia. ¿Ya? Y ahí tenemos la jerarquía, es decir, cuando modificas a Cristo y en el fondo Cristo lo relativiza. Esa apostasía, una deslealtad contra la iglesia, producto de la misma jerarquía de la iglesia y del pueblo de Dios, pero parte por la jerarquía. Nuestra Señora nos mostró una visión de un individuo que yo describo como el Santo Padre. Nos mostró la visión de un individuo que yo describo como el Santo Padre, frente a una multitud que lo vitoriaba. Yo les puse un dibujo, una imagen que está al lado, que es Barrabás siendo liberado, y si se fijan al fondo del dibujo que estamos viendo está Cristo ya llevándolo a la crucifixión. ¿Por qué? Porque la multitud fue la que liberó a Barrabás, la multitud vitoriaba a Barrabás en desmedro del Hijo de Dios, del bien. Por lo tanto, que la multitud esté de acuerdo con algo no lo hace bueno. Ese es uno de los problemas de la democracia. Ya, continúo. Pero había una diferencia con un verdadero Santo Padre. Repito, pero había una diferencia con un verdadero Santo Padre. La mirada del demonio, tenía los ojos del mal. Es decir, la Virgen les muestra a Lucía y a los pastorcitos una visión de un individuo que yo describo como el Santo Padre frente a gente que lo vitoriaba, es decir, era popular. Pero tenía una diferencia con un verdadero Santo Padre, es decir, podemos decir que está vestido como papa, es papa, pero tenía una diferencia, que tenía la mirada del demonio. Tenía los ojos del mal. Por lo tanto, nos está hablando que va a haber un papa o una persona electa como papa que va a estar en el fondo influenciado por el demonio y que va a ser un servidor del demonio, que parece el papa, a diferencia de un Santo Padre. Entonces, sigue el secreto, después de algunos momentos vimos al papa entrando en una iglesia, pero esta iglesia era la del infierno. No hay manera de describir la fealdad de ese lugar. Parecía como una fortaleza hecha de cemento, gris, con ángulos quebrados y ventanas similares a ojos. Tenía un pico en el tejado del edificio. Y ustedes, si se fijan, yo le puse esta foto del aula Pablo VI porque en el fondo también tiene justamente esos ojos. Dice, parecía como una fortaleza hecha de cemento gris. Está hecha de cemento gris por fuera. De hecho, el que lo construyó es Pierluigi Nervi, que es el padre del concreto, me parece, del hormigón armado. Es el arquitecto padre del hormigón armado, del concreto. Y este cemento gris con ángulos quebrados, ventanas similares a ojos, con ángulos quebrados, tenían un pico en el tejado del edificio. Ya. Fíjense, los ojos son como también ojos de serpiente. Entonces, tenía una iglesia, este papa demoníaco, de los ojos del mal, que era una iglesia que parecía el mismo infierno. Enseguida levantamos nuestra mirada, levantamos la vista a Nuestra Señora, que nos dijo: visteis la apostasía, la deslealtad en la iglesia. Y dice la Virgen: esta carta puede ser abierta por el Santo Padre, pero debe ser publicada después de Pío XII y antes de 1960. Es decir, esta carta tiene que ser publicada cuando muere Pío XII y antes del año 1960, es decir, tiene que ser publicada por Juan XXIII, que es el papa que está ahí con la capa roja. ¿Por qué es importante esta fecha? Porque si en esta fecha no se lee el tercer secreto completo, se iba a producir un concilio que iba a producir
un progresismo en la Iglesia que a su vez iba a influir en un relativismo moral en la sociedad occidental, en la familia, en la cultura, en la fe. Y por lo tanto se iba a relativizar el sacrificio del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y la redención que Él nos trae. Se iba a modificar la misa, se iba a transformar en una cena, se iba a protestantizar y por lo tanto iba a haber una decadencia a nivel global. El baluarte de la fe y la moral iba a claudicar con este concilio. Por lo tanto, había que leer esto antes, porque si no el concilio no se hubiese realizado. El Papa Juan XXIII lee este secreto, no le hace caso a lo que dice el cielo, la Virgen, y le da, lo vuelve a sellar y le da un visto bueno al Concilio Vaticano II. Tenemos una imagen de lo que ha provocado. ¿Qué ha provocado el Concilio Vaticano II? Una mazamorra New Age de Cristo es amor, pero no importa si me equivoco, lo importante es amar y eso, y no hay sacrificio, no hay entrega, no hay valores objetivos, no hay verdades absolutas, solamente todo depende del punto de vista y por lo tanto se destruye la religión y eso nos lleva a una religión global. Miren cómo va el tercer secreto. Y dice, esto fue escrito en 1944, revelado en 1941. En el reinado de Juan Pablo II, la piedra angular de la tumba de Pedro, dice, en el reinado de Juan Pablo II. Acá yo les estoy mostrando que está con un escapulario de la Virgen del Carmen, la persona que está sin polera, con un gorrito, y está entre dos personas, que está sentado, ese es Juan Pablo II, Karol Wojtyła, en el año 1944. Estaba trabajando en una cantera. Fíjense. Y acá el texto, que es del año 44, ya hablaba que en el reinado de Juan Pablo II no existía ningún Juan Pablo, no había Juan Pablo I tampoco. Tampoco estaba Juan XXIII ni estaba tampoco Pablo VI. La piedra angular de la tumba de Pedro debe ser removida y llevada a Fátima, porque el dogma de la fe no ha sido conservado en Roma. ¿Qué significa esto? La verdad de fe irrefutable, la tradición de la Iglesia, Cristo. El dogma de la fe. Su autoridad será removida y entregada a Fátima, es decir, la autoridad del Vaticano se ha corrompido a través de justamente de la apostasía en la Iglesia, de la jerarquía, y lo que tiene que hacerse esto, lo antes posible, tiene que ser removida la piedra de Pedro, yo creo que se refiere al papado, a la cátedra de Pedro, y tomar los valores de Fátima en Portugal. ¿Ya? La catedral de Roma debe ser destruida y una nueva construida en Fátima. Eso dice la Virgen, palabra fuerte. Si en 69 semanas algunos intérpretes, esto fue entregado supongamos que démosle punto de partida desde 1960, que la Virgen dijo que hasta ahí se podía revelar. Si en 69 semanas, es decir, se refiere a años, no son semanas, si en 69 semanas, 69 años, coinciden los expertos, después de que esta orden se publique, Roma sigue su abominación, es decir, sigue sin volver a la verdad de fe, al dogma cristiano, la ciudad será destruida, Roma será destruida. Ustedes sumen 1960 más 69 y vamos a llegar al año 2029. 2029, según los expertos en este secreto, Roma ya no debería estar devastada. Y dice, Nuestra Señora, la Virgen, nos dijo que esto está escrito en Daniel, capítulo 9, versículo 24 al 25, y Mateo 21, 42 al 44. Y antes de leer estos dos textos, Daniel del Antiguo y Mateo del 21, quiero mostrarles en la muerte del Papa Francisco dos fenómenos bastante extraños que yo creo los relaciono también con lo mismo. La plaza de San Pedro en el Vaticano.
En el momento en que miles de fieles estaban congregados para rendir homenaje al Papa Francisco, quien falleció en la madrugada del lunes 21 de abril, el video compartido por un turista capta el vuelo de cientos de aves sobre la cúpula de la basílica, lo que muchos interpretan como un símbolo espiritual y un mensaje de despedida. En plataformas como TikTok, los usuarios han expresado sus sentimientos y reflexiones, comentando que las palomas representan una señal de que el Papa Francisco está presente en ese momento. Agencia informativa. Bueno, les tengo que decir que no son palomas, son gaviotas. ¿Ustedes escucharon el sonido? Son gaviotas. Miren, a ver, vamos a escucharlo de nuevo. En el Vaticano. En el momento en que miles de fieles estaban congregados para rendir homenaje al Papa Francisco, quien falleció en la madrugada. Decían que eran palomas, pero en el fondo parece que son gaviotas. Vamos a ver otra impresión de una turista. Eso pasó durante los días, creo que el día siguiente de la muerte o 2 días después de la muerte del Papa Francisco. Ahora, ¿qué ocurrió antes del funeral, el día anterior al funeral del Papa Francisco? Y esto fue grabado por varios turistas, un fenómeno, se podría decir, ovni o extraño. Y yo les recuerdo también que cuando renunció el Papa Benedicto, que lo vimos también en grabación, cayó ese rayo, ¿no es cierto? Que lo vimos hace poquito, hace unos minutos atrás. Fíjense lo que ocurrió, el fenómeno que ocurre. Surge una luz en el Vaticano, en Roma. Esto previo a los días del funeral del Papa, según lo que reportan. Otros dicen que fue durante el funeral. Bueno, pues el asunto es que habrá que esperar si surgen más imágenes de esta supuesta luz que apareció en el cielo. Esto ha evidentemente sorprendido, pero pues habrá que esperar la confirmación, ya que en teoría esta zona está prohibido cualquier tipo de vuelo civil. En todo caso, los únicos que pueden volar por ahí son militares de Italia. ¿Qué está sucediendo? ¿De qué se trata esta luz que apareció pues arriba del Vaticano? Bueno, estaremos atentos a ver si hay más información más adelante. Vamos a volver a verlo porque es una noticia corta e impresionante el fenómeno. Esto ocurrió hace pocos días, ahí está la cúpula del Vaticano, etc. ¿Ya? Pero es increíble el fenómeno porque yo les decía, Dios nos va mostrando signos. Lo que pasa es que hay gente que no quiere ver y hay gente que está con los ojos abiertos, espiritualmente hablando. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que va a haber algo fuerte cuando asuma este papa. Muere este papa, que nos dio un papado muy bueno, para no decir otra cosa, y viene este otro papa, y este otro papa también va a ser algo especial porque hay muchos signos dando vuelta. ¿Ya? Que una luz en el Vaticano, en Roma. Esto previo a los días del funeral del Papa, según lo que reportan. Otros dicen que fue durante el funeral. Bueno, pues el asunto es que habrá que esperar si surgen más imágenes de esta supuesta luz que apareció en el cielo. Esto ha evidentemente sorprendido, pero pues habrá que esperar la confirmación, ya que en teoría esta zona está prohibido cualquier tipo de vuelo civil. En todo caso, los únicos que pueden volar por ahí son militares de Italia. ¿Qué está sucediendo? ¿De qué se trata esta luz que apareció pues arriba del Vaticano? Bueno, estaremos atentos a ver si hay más información más. Bien, y vamos a irnos entonces a los textos bíblicos. Yo les puse esto de las 69 semanas, porque acá tenemos al Papa con un imán de Emiratos Árabes, me parece, ¿no? Un país, o Sajastán, de estos países. Acuérdense que los musulmanes no tienen un papa, son imanes o sultanes o de todo esto. Y aquí abajo, en la foto de abajo, está en lo que es el de Abu Dhabi, que es en Emiratos Árabes, los 3 templos de las religiones abrámicas. Están los 3 al mismo nivel, son 3 iguales. Entonces el Papa firmó un documento de respeto mutuo donde reconoce que las 3 religiones te llevan a un mismo Dios. Pero cada uno según su acento y su visión. Entonces acá en este pilar como obelisco está la media luna, acá está la cruz y acá está el el calendario de 7 velas, ¿ya? Me costó la palabra, tengo que buscarla, ya.
Y vamos a leer lo que nos dice el libro de Daniel, que nos decía el mismo secreto de Fátima. ¿Qué dice Daniel? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Insisto, no son semanas de 7 días multiplicado por 7. Son simbolismos numéricos, ¿ya? Tiene que ver con años, con periodos, procesos. Lo mismo que las 69 semanas. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Santo de los santos se refiere a Cristo. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Eso qué quiere decir? Habla del tema de Roma y Fátima. Acuérdense que Roma va a ser destruida según esta profecía de la Virgen. Y en Mateo 21, 42, 44, que también decía el secreto que era tal como salía ahí. Jesús agregó, ¿no han leído cierta escritura? Dice así, la piedra que los constructores desecharon llegó a ser la piedra principal del edificio. Esa fue la obra del Señor y nos dejó maravillados. Ahora yo les digo a ustedes, se les quitará el reino de los cielos y será entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere, la desmenuzará. Desmenuzará. ¿Por qué puse en rojo esta última frase? Porque es el versículo 44 y en algunas Biblias católicas no aparece el versículo 44. Es curioso. Y la Virgen dice que es del 42 al 44, no del 42 al 43. Y dice, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. ¿Y cuál es la piedra más importante? La piedra que los arquitectos desecharon, que los constructores desecharon. Y esa es la piedra que dice, esa piedra que tiene que ser transportada desde Roma a Fátima. ¿Cuál es esa piedra? No es ni más ni menos que Cristo, la piedra que los constructores desecharon, que es la piedra principal, es el pilar. Y la comunidad de la iglesia es la institución y la obra de Jesucristo. Por lo tanto, estamos llamados justamente y precisamente a ser fieles a la tradición de la Iglesia Católica, a ser fieles a 2000 años de tradición y de tener una visión crítica constructiva con el futuro Papa, tal como la tuvimos con el Papa que ya pasó, que rezamos por su alma para que esté en el purgatorio, en el cielo, que Dios se apiade de su alma y le deseamos lo mejor con todas las oraciones, pero que fue un papado bastante lamentable desde el punto de vista cristiano-católico. Esperemos que el Papa que venga a través de un milagro me desmienta en todo lo que hemos visto durante los últimos capítulos y programas y salga un Papa noble, bueno, santo, como un San Pío X, un San Pío V. Yo creo que no, yo creo que nos espera justamente el profeta del anticristo. Esa es mi hipótesis, mi teoría según lo que he podido aprender y estudiar, según la Biblia y según también las vocaciones marianas. Yo creo en este tercer secreto no revelado por la Iglesia, porque se hizo un peritaje, porque tiene lógica, porque tiene todo sentido, y por el año que fue escrito, y por que predijo a Juan Pablo II, etcétera, etcétera. Y yo creo que nos viene un Papa bien, bien complejo, muy duro, muy carismático. Yo creo que mucha gente va a decir que yo estoy equivocado cuando lo escucha hablar, pero no hay que quedarse con lo que se habla, sino con lo que se hace, ¿ya? Podrá hablar muchas cosas bonitas, pero hay que tener ojo con eso. Recuerden que uno cuando ponía, por ejemplo, Papa Francisco noticias, es tan fácil que cualquiera lo puede hacer. Uno puede decir, el Papa Francisco dijo, la guerra hace daño al alma del hombre. Entonces, como si fuera una frase tan sabia. ¿Quién no piensa eso? ¿No es cierto? Entonces, es muy fácil tirar frases comunes, pero cuando tú tiras un fiduciam súplica, donde permite la bendición de parejas del mismo sexo homosexuales, y ahí le da el punto de partida para que la fe católica acepte que si yo incluso una familia monoparental con hijos, y ahí es punto de partida, o cuando tú aceptas, por ejemplo, tradiciones custodias, donde es perseguida la misa tradicional, la misa de siempre, como si fuera casi
brujos que están haciendo brujería, ahí tú te estás dando cuenta que las acciones no tienen relación ni coherencia con las acciones. Ahora, el Papa también dijo muchas herejías, pero rezamos por su alma para que ojalá Dios se apiade y ojalá que se haya convertido al final de sus días, que yo creo que sí. Yo creo que sí, porque les voy a contar una anécdota. La prensa dijo que cuando él se presentó sin ropa, cuando estaba con un poncho, lo llevaron por San Pedro, la Basílica de San Pedro, hay fotos de eso, él pidió ir a la tumba de San Pío X a rezarle. Seguramente estaba conversando con él. Bien, damos gracias a Dios, denle like al programa y por favor suscríbanse. Necesitamos más suscriptores para crecer más y tener más audiencia. Que Dios los bendiga mucho y nos vemos en una próxima ocasión. Que estén muy, muy, muy bien. Muy bien y que Dios los bendiga.